Hola, mi nombre es Priscila Denise López López, soy estudiante de la Universidad del Valle de México, Campus Sur, de la carrera de Administración de Empresas y les voy a platicar sobre mi proyecto de investigación. La dinámica del video va a ser la siguiente. Voy a platicarles un poquito mientras van a aparecer imágenes de mi reporte ejecutivo para alimentar un poquito más de información. Bueno, pues los invito a que lo vean. El tema que yo escogí para la investigación fue ¿qué factores son los que afectan el crecimiento de una pyme en México? ¿Y esto por qué? Bueno, para mí fue muy fácil escoger este tema, ya que pues yo estoy estudiando la carrera de administración, yo me quiero dedicar a eso y yo me doy cuenta que muchos de los negocios de los que nos rodean son pequeñas y medianas empresas, incluso son micro. Entonces, este tema me pareció de suma importancia para que nosotros como futuros emprendedores sepamos a qué nos estamos enfrentando o qué obstáculos se nos pueden llegar a presentar más bien a lo largo de nuestra vida laboral. Es por eso que quise hacer esta investigación, incluso me atrevo a decir que me sirvió bastante porque yo estoy en proceso de emprender un negocio, entonces con esto me dio como un plus para saber qué hacer en cuestión de que se me presente alguno de estos factores que les voy a mencionar en un ratito. Para entrar un poquito más en contexto, les voy a platicar la importancia de las pymes en México. Como podemos ver aquí en la presentación, sabemos que las pymes generan un impacto grande en la generación de empleos y la producción nacional. Estos indican que en México aproximadamente existen 4,000 empresas operando en el país. El 99.8% son pymes y corresponden al 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% del empleo en el país. La verdad es que esto para mí es muy crítico, ya que porque si las pymes generan y tienen tanto impacto en la economía del país, no tienen y no cuentan con los recursos necesarios para sobrevivir más de 5 años laborando. A lo largo de la investigación nos tocó desarrollar muchísimos temas, investigar muchísima información que la verdad me sirvió de mucho porque yo pude identificar, más bien desarrollar 4 hipótesis que al final de la investigación me di cuenta que no estaba tan perdida y que iba por el buen camino. La primera hipótesis que generé fue que los jefes, ni los coordinadores, ni los líderes, ni nadie sabe cómo llevar, ni tienen los conocimientos básicos para llevar un negocio o una empresa. La segunda fue que existen 3 tipos de factores que afectan a las pymes. Yo los desarrollé en interno, externo y mixto. La tercera es que todo lo que pasa en el contexto o en el ambiente donde la pyme se desarrolle le va a afectar de manera directa o indirecta. Y la última, pero no menos importante, es que todos los miembros de la empresa sean empleados de diferentes rangos, coordinadores, jefes, todos los miembros que organizan o más bien hacen en conjunto una organización, tienen y juegan un papel fundamental dentro del sistema de la empresa, que muchas veces eso se termina olvidando. Al principio del video les contaba que yo generé 5 factores clave importantes que fueron mis variables en la investigación, que son donde posiblemente todas las pymes fallan. Siempre hay uno en el que la pyme no lo cubre, hay unos que la pyme domina súper bien, obviamente dependiendo del giro que ésta tenga, pero hay uno que siempre falla. Entonces les voy a platicar cuáles son esos. Son factor tecnológico, factor económico, factor financiero, factor social y factor organizacional o de espíritu empresarial. Una vez generando estas 5 variables, hice una encuesta para tener y para contabilizar de manera más correcta todas las respuestas que nos den. Mi población y mi muestra fueron empresarios y empleados de todos los giros, de todas las empresas, de todas las organizaciones, para así identificar y descartar si estos factores solamente afectan a algunas pymes de algún giro o en general afectan a todas. Yo encuesté a un total de 70 empleados, jefes, coordinadores, socios de empresas de mi papá. Mi papá es contratista y también es empresario, entonces yo se las envié vía WhatsApp porque esta es su forma de comunicación y para ellos es muchísimo más fácil contestarla de esa forma. De la encuesta fueron un total de 20 preguntas y de esta manera les voy a presentar solamente una pregunta con su gráfica de respuestas dependiendo de cada factor para no hacerlo tan largo. En el factor económico escogimos esta pregunta que dice ¿de qué manera se ve afectada la empresa en caso de que la economía del país se vea afectada también? Y un 82% dijeron que mucha, un 17% poca y
un 0% nada. En el factor financiero, la pregunta fue la siguiente. ¿La empresa cuenta con los recursos monetarios necesarios para cubrir cualquier inconveniente que se presente? Y un 56% indicó que no y un 44% indicó que sí. Del factor social, la pregunta fue, ¿de qué manera la organización donde trabaja se ve afectada por los problemas políticos y sociales del país? Un 54% indicó que medio, un 25% indicó que alto y un 21% indicó que poco. Esto englobando la violencia, problemas políticos y todo eso. Del factor tecnológico, la pregunta fue, ¿la organización está actualizada en cuanto a tecnología e infraestructura? Un 61% indicó que medio, un 26% indicó que alto y un 13% indicó que poco. Y por último, del factor organizacional y de espíritu empresarial, nuestra pregunta fue, ¿el empleado recibe algún tipo de incentivo o motivación para realizar su trabajo? ¿Cuáles? En esta parte pusimos muchísimos incentivos que se les dan o que se les deberían dar a los trabajadores. En un 48% indicaron que prestaciones de ley, un 40% indicaron que capacitación y formación, un 32% bonos. Después de analizar todos los resultados me di cuenta que mis factores y mis hipótesis no estaban muy equivocadas. Esto porque me pude dar cuenta en cada factor y en cada hipótesis que sí se presentan problemas dependiendo de cada giro, dependiendo de cada empresa, pero que sí se presentan. No importa si es una empresa industrial, una empresa comercial, una empresa de servicio, todos y a todas se les presenta de la misma manera y obviamente la mayoría comete los mismos errores. Con las gráficas y con la generación de las 20 preguntas que hice me di cuenta que muchos de los miembros de las organizaciones y empresas sí cuentan con escolaridades altas, la mayoría cuentan con una licenciatura, con una carrera, obviamente hay muchos que pues sí cuentan con escolaridad secundaria, preparatoria, pero que sí cuentan con conocimientos, se podrían decir básicos. Algo que quiero recalcar es que yo me di cuenta y yo en un momento de mi hipótesis pensé que a lo mejor no existía la creación de estrategias o la creación de sistemas o lo que podría ser un plan B en caso de que algo pase, en caso de que algo no funcione, pero yo hice una pregunta específica en mi cuestionario o en mi encuesta y fue que si de verdad la empresa en la que laboraban tenía o todos conocían cómo trabajar en caso de que pasara algo que estaba fuera de los planes y la mayoría dijo que sí. Entonces es de reconocerse que sí, las pymes tienen plan B, sí las pymes tienen un plan alterno, aunque como les digo, existen muchas que aún así siguen viviendo al día. Una pregunta que sí a lo mejor es muy obvia de contestar es que si la pyme se ve afectada por lo que pasa en la economía del país. Y sí, lamentablemente sí. Pero otra parte y otra pregunta que me movió mucho fue los problemas políticos y sociales que afectan en el país o en el contexto donde la pyme se desarrolle. Y esto sí me atrevo a decir que es un factor externo, ya que no es lo mismo lo que sufre o lo que viva una empresa que se dedique a la pesca, que se desarrolle en la costa o en el mar, a lo que sufre y viva una empresa industrial o una empresa de servicio que se desarrolle en el centro del país. Puede ser una empresa de luz, una empresa que se dedica a la formación o a la transformación de materia prima, que puede ser muebles, autos. No es lo mismo lo que sufre esa empresa a lo que sufre la que se encuentra en una costa. Empezando por el giro, la localidad, el ambiente, el horario, hay muchos factores que eso sí podría decir que son externos a cualquier empresa. Por último, la verdad es que sí quiero también recalcar, yo sé que he dicho y por último todo, pero para mí esta información es muy importante y muy relevante y yo creo que es de muchísima ayuda para muchos empresarios y para muchos de nosotros que estamos pues con ganas de empezar un negocio. Y es que muchas veces, y más bien yo en lo personal no conocía programas de apoyo por parte del gobierno a las pymes. Y bueno, este es un problema y este tema de política y todo eso, la verdad es que a mí sí me cuesta un poco de trabajo porque yo no estoy tan familiarizada, pero por motivos de esta investigación me di cuenta que muchos empleados, muchos jefes, muchas empresas no conocen y no sé, ni siquiera saben si existen programas de apoyo a las pymes por parte del gobierno. Lo más que sí hay que identificar y que hay que ver es que muchas pymes empiezan por inversiones de los socios y es lo más normal, lo más común que vemos todos. Hay otras que sí por préstamos bancarios, pero la mayoría se genera
con ayuda de los socios, con dinero de los socios, todo con los socios. La verdad es que no hay mucho, más que nada por el miedo que tiene, ¿no? Muchas veces, y bueno, en mi caso siendo joven, yo cuando me pongo a pensar en el negocio que quiero abrir, y digo, bueno, a ver, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero si yo no lo tengo? Y a mí en lo personal me da miedo ir a un banco, pedir un préstamo bancario, porque la primera que decimos banco y tasas de interés, deudas y todo eso. Entonces yo creo que la mayoría de las pymes se crean por inversiones de los socios. Y ya por último, en mi encuesta me di cuenta que el ambiente laboral juega un papel muy importante dentro de todas las organizaciones. Y de hecho, en todas las respuestas que yo vi, me di cuenta que voy a poner el ejemplo de la empresa de mi papá, todos cuentan y todos sí reconocen que hay un buen desarrollo, una buena relación entre todos los trabajadores, entre todos los empleados y de igual forma con el jefe, ya que esto los motiva, ya que esto les da la capacidad de hacer algo, todos trabajan en equipo, todos se apoyan entre todos y así el desempeño laboral crece un montón. Ahora sí, ya para finalizar todo, la verdad es que sí me gustaría que todos como hiciéramos una conciencia o reflexionáramos un poquito de todo lo que está pasando. Y me atrevo a decir que la verdad con este proyecto me di cuenta que falta mucho apoyo a las pymes y que si el gobierno o la parte gubernamental no nos lo da, pues incluso podríamos nosotros crear una empresa, crear una organización que se dedique únicamente a apoyar a las pymes. Entonces ya para terminar con todo esto, porque ya el video se hizo eterno, enorme y creo que nada más me dieron 5 minutos. Este tema me gustó mucho, me brindó muchísimo conocimiento y la verdad es que ya con toda esta información ya no me da tanto miedo como aventarme al mundo empresarial, aventarme al mundo de los negocios, porque pues ya conozco un poquito más de lo que va, de lo que puede pasar o lo que no puede pasar. Entonces pues espero que les haya gustado este video. De cualquier forma, muchísima más información la voy a dejar en mi blog que tengo para que vayan y la chequen también. Y pues cualquier cosa, pues aquí están los comentarios para que ustedes escriban lo que quieran. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho. Y bueno, pues esto es todo.